Ya con los hermanos, si me pueden acompañar al libro de Juan, el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 17. Capítulo 17 de Juan. Este es un pasaje que todos conocemos, digamos, en alguna medida. Hace un tiempito atrás, cuando estaba meditando sobre este pasaje, escuché a algún hermano que también compartía algunos versos. En cada uno de estos versos, de esta oración que el Señor Jesús hizo, hay mucha riqueza. Y el hermano decía que en una gran medida nuestro caminar con el Señor, nuestro entendimiento y nuestro conocimiento del Señor dependen de la revelación que nosotros logremos obtener de esta oración que el Hijo hizo al Padre antes de ir a consumar su obra en la cruz. Y así que rogamos que el Señor pueda ayudarnos a tocar por medio de su Espíritu la profundidad de sus palabras en esta última oración. Esta oración que el Hijo desde la tierra hizo a su Padre. Y quisiera tocar específicamente algunos versos de esta oración, empezando por desde el verso 4. Gracias. Dice, hablando el Hijo, el Señor Jesucristo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén. Sabemos, hermanos, que quien está hablando acá, el Señor Jesucristo, en esta oración que hace su Padre, es el Verbo de Dios, es el Hijo eterno de Dios, que estaba desde la eternidad junto con el Padre, y que estaba encarnado, que había venido a esta tierra para mostrarnos, para revelarnos el corazón del Padre, para mostrarnos, a darnos a conocer el nombre del Padre. Y esa era la obra que el Hijo de Dios venía a hacer al haberse encarnado, despojado de toda su gloria y venido a esta tierra ahora como hombre. Anunciar el nombre del Señor y hacerse Hijo del hombre, para que como Hijo del hombre, nosotros, los hombres caídos, pudiéramos conocer al Dios verdadero por medio de su Hijo. Pudiéramos conocer al Padre eterno por medio de su Hijo. Se hizo Hijo de hombre para que los hombres pudiéramos conocer que Dios tiene un Hijo, que Él es el Hijo de Dios. Y había el Señor Jesucristo en lo largo de su ministerio dado a conocer ese corazón de su Padre, nuestra condición humana caída delante de Dios, y estaba revelando el propósito y la necesidad de la salvación para los hombres. Estaba trayendo la luz de Dios, la vida de Dios en medio de las tinieblas y de la muerte que estaban gobernando a los hombres. Y entonces el Señor Jesús aquí ya, antes de ir a la cruz, dice que Él ha terminado, ora al Padre y dice que Él ha terminado la obra que su Padre le había encomendado. ¿Amén? Y aquí empieza entonces el Señor Jesucristo a hablar nuevamente con su Padre. Le pide que lo glorifique nuevamente con aquella gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuese, desde la eternidad. Y dice ahora, en el verso último que leíamos, verso 7, ahora, no antes, pero ahora sí, han conocido, hablando de aquellos que el Padre le dio al Hijo, aquellos que habían recibido ese evangelio, esas buenas nuevas que el Hijo había venido anunciando.
aquellos que habían creído que Él era el Hijo de Dios, que Él no era solamente un profeta o un maestro, sino que Él verdaderamente era el Hijo de Dios encarnado. Aquellos entonces, dice, ahora estos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y entonces el Señor nos muestra que nosotros como hijos de Dios, aquellos que le hemos podido conocer a Él, que hemos creído y recibido por la fe ese anuncio del Hijo de Dios en medio nuestro, hemos conocido algo. Y hemos conocido entonces que todas las cosas que aquel tiene, todas las cosas que el Hijo tiene, que aquel Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios, y que todas las cosas que están en Él, todas las cosas que Él habló, todas las cosas que Él enseñó, todo lo que Él mismo es y expresó, todas esas cosas proceden del Padre para Él. Todas las cosas. Esto es lo que nosotros hemos podido empezar a conocer, que aquel Jesucristo, aquel Verbo encarnado, no era un hombre más, sino que Él poseía todas las cosas del Padre, que en Él está contenido toda la plenitud de la deidad de Dios, que todo lo que es del Padre está plenamente contenido en aquel Verbo que se hizo carne, en aquel Señor Jesucristo, que Él tiene, como hablaban los hermanos, la supremacía sobre todas las cosas. Entonces nosotros vemos que desde la eternidad estaba el Padre con su Hijo amado. El Hijo es la imagen del Dios invisible. El Hijo es engendrado por el Padre. El Padre se conoce a sí mismo y entonces engendra su propia imagen. Y esa imagen del Dios eterno, conociéndose a sí mismo, es el Hijo. Y cuando el Padre ve al Hijo, entonces le ama y le reconoce. Y ve que en Él está plenamente expresado todo lo que Él tiene. Y por tanto, entonces al Padre le agrada que en Él habite toda su plenitud. Todo lo que es del Padre, todo lo que está en el corazón del Padre, cuando el Padre ve a su Hijo desde la eternidad, Él quiere entregárselo, Él quiere delegárselo, Él quiere dárselo completamente. Todas las cosas que están en el Hijo provienen y proceden del corazón del Padre. Así es de que todo lo que sale desde el corazón del mismo Padre, desde la eternidad, tienen un depositario, tienen alguien a quien va dirigido, y ese alguien a quien va dirigido es el mismo Hijo de Dios. ¿Amén? Y eso es lo que nosotros hemos empezado a conocer, que aquel Verbo es la imagen del Dios invisible, y que no podemos conocer nada de Dios mismo, del Padre, aparte de su Hijo. Porque solo en su Hijo es donde está contenido todo lo que es verdaderamente de Dios, todo lo que es legítimo de Dios y todo lo que proviene de Dios. No hay nada de Dios que pueda ser conocido o que no esté contenido en su Hijo. Y no podemos conocer nada de Dios que esté por fuera de su Hijo. Estos han conocido que todas las cosas que me has dado provienen de ti. Entonces, nosotros podemos ver que la misma palabra de Dios nos declara entonces que el Padre ha querido darle a su Hijo todas las cosas, ¿no? Vamos a recordar algunos pasajes rápidamente. Yo sé que muchos hermanos los conocemos, pero necesitamos recordarlos aquí, aunque sea muy rápidamente, en el libro de Colosenses, para reafirmar esto en los corazones de los hermanos. Colosenses capítulo 1. Ya nuestro hermano Carlos Raigosa tocaba también algo de este aspecto el día de ayer, y en general todas las enseñanzas, como hemos venido viendo, están en este mismo sentir de reconocer al Hijo de Dios en su supremacía, amén, y en su plenitud. Capítulo 1 de Colosenses, verso 19, directamente vamos a ir allí. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y también en el capítulo 2, verso 9, dice: porque en Él, hablando también del Hijo, amén, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, por estos versos nosotros, esta fue la revelación que recibieron los apóstoles, y es que todo lo que está en el corazón del Padre
puede ser conocido en el Hijo de Dios, porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Amén. Todas las cosas que proceden del Padre, que salen del corazón del Padre, tienen un depositario, y ese depositario es su Hijo amado. Amén. Cuando el Padre ve al Hijo y le ama, entonces deposita en Él todo lo que Él tiene. Amén. Desde la eternidad. Entonces, ahora vamos a ver un poquito unos versos, volvemos ahí al Evangelio de Juan, unos versos más atrás, para poder identificar al menos algunas de las cosas, como el Espíritu menciona allí, que el Padre ha querido depositar en su Hijo. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, vamos a leer el versículo 20. Leamos desde el 19 para tener todo el contexto. Dice así, 5:19 de Juan. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Para que el Hijo no obra nada por sí mismo. El Hijo hace todo lo que ve hacer a su Padre. Amén. Toda la voluntad del Hijo de Dios, mientras que Él estuvo aquí en la tierra y eternamente, ha estado sometida a la voluntad de su Padre. Y luego dice el verso 20. Vamos a ir identificando aquí en este pasaje algunos de los aspectos que la palabra que el Señor mismo empezó a anunciar y a presentar y a mostrar que el Padre le había entregado a Él. Amén. Dice, porque el Padre ama al Hijo. De manera que lo primero que el Señor anuncia acá, que el Padre ha entregado a Él desde su corazón, es su amor. El Padre ama al Hijo. El amor que procede del corazón del Padre, el amor que está en el corazón del Padre, ha sido entregado a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea que desde Dios, desde el corazón de Dios, hay algo que procede, que es el amor mismo de Dios, el amor del Padre. Y ese amor del Padre que procede desde el corazón de Dios tiene un destinatario, tiene un propósito. Y ese destinatario, ese depositario del amor de Dios es su Hijo, que es amado. ¿Amén? O sea, en el Hijo está plenamente contenido el amor del Padre. El Padre ama al Hijo, ¿no? Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y dentro de esas cosas que el Padre le ha dado al Hijo, entonces está el amor del Padre que procede del corazón del Padre y va destinado a su Hijo, va a ser entregado a su Hijo. ¿Amén? El Padre amando desde la eternidad, eternamente, a su Hijo, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Con Él desde el principio estaba yo, y yo era su delicia de día en día, dice allá en Proverbios. ¿Amén? Recordamos todos esos pasajes donde el Padre demuestra y nos anuncia que el amor que estaba en Él es para su Hijo. ¿Amén? El Padre ama al Hijo desde la eternidad. En la Trinidad está el Padre y está el Hijo, y entonces el Padre ve a su Hijo y entrega todo su amor para Él. Y luego sigue diciendo acá, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará. Versículo 22. Porque el Padre, dice el verso 22, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, otra de las cosas, apenas estamos aquí listando, ¿amén?, como haciendo un listado de las cosas, con toda reverencia, que son cosas muy profundas, y que hablar de cada una de estas cosas, pues seguramente que nos tomará la eternidad completa para poder entender todo lo que el Padre ha querido entregar a su Hijo. ¿Amén? Apenas estamos aquí tratando de que el Señor nos alumbre un poquito sobre estos asuntos, y apenas hoy vamos a listar algunos de los que la palabra nos menciona. Y aquí entonces el Señor Jesús continúa diciendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio a su Hijo. Todas las cosas que tú me has dado proceden de ti.
Y otro de los aspectos que está en el corazón del Padre y que el Padre ha querido entregar y depositar plenamente en su Hijo es su justicia, sus juicios, ¿amén? Sus juicios verdaderos, ¿no? Ustedes recuerdan que desde el Antiguo Testamento estaba anunciado que vendría aquel que no juzgaría ni arguiría por lo que vieran sus ojos, por lo que escucharan sus oídos, ¿amén? Sino que el Espíritu de Dios le haría conocer todas las cosas y Él juzgaría a los pueblos con rectitud. O sea que el Padre, que tiene el juicio en sí mismo, delega ese juicio y entrega ese juicio, esa posibilidad de juzgar todas las cosas, se las entrega a su Hijo. ¿Amén? O sea que el amor de Dios ha sido entregado del Padre al Hijo. El juicio de Dios es algo que procede del Padre y el Padre ha querido entregar a su Hijo también. ¿Amén? Sigue diciendo aquí. Ahora, en este mismo pasaje, en el versículo 26, perdón. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Amén? Y esto nos habla entonces que otra de las cosas que el Padre ha entregado a su Hijo es su propia vida. ¿Amén? Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el que tenga vida. ¿Amén? En sí mismo. O sea que toda la vida de Dios, todo el carácter de Dios, toda esa esencia divina de Dios, toda la sustancia divina que está en el Padre, toda esa vida divina de Dios, el Padre se la ha entregado a su Hijo en plenitud. Toda la vida de Dios, del Padre, ha sido entregada también a su Hijo. ¿Amén? Su carácter, sus atributos divinos, todo lo que corresponde a la vida propia de Dios, a la vida divina de Dios, el Padre y que procede del Padre, el Padre se lo entrega entonces a su Hijo. ¿Amén? Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y luego sigue diciendo, un poquito más adelante, ahora verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea que otra cosa que el Padre quiso dar a su Hijo es su autoridad. Toda la autoridad que está en el Padre entonces que procede del Padre, el Padre se la entrega a su Hijo. También recordamos estos pasajes donde el Señor Jesús, después de haber resucitado y antes de ir al cielo a sentarse a la diestra del Padre, le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea que el Padre le entrega a su Hijo toda la autoridad, el Padre le entrega a su Hijo toda la potestad, es decir, todo el poder y el derecho que tiene el Padre sobre todas las cosas que Él creó, son entregadas ahora del Padre para el Hijo. ¿Amén? Del Padre para el Hijo. También dice allí en Filipenses, ¿amén? Dice que por cuanto se humilló, por cuanto Él se despojó de su gloria, se hizo como uno de nosotros y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por tanto ahora el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea que otra cosa que el Padre entrega a su Hijo es el señorío sobre todas las cosas. Amén. Entonces, apenas vemos aquí muchos de los aspectos que el Padre quiso dar a su Hijo. El Padre ama a su Hijo, quiso entregarle su amor. El Padre le da a su Hijo la potestad, el derecho de juzgar a todas las criaturas y de juzgar todas las cosas. El Padre le da a su Hijo toda la autoridad sobre todas las cosas. El Padre le da a su Hijo de su misma vida, que la vida del Padre sea exactamente la vida de su Hijo, le transmite todo lo que corresponde con su vida. ¿Amén? El Padre le da al Hijo toda la potestad en los cielos y en la tierra. El Padre le da al Hijo el señorío sobre todas las cosas. ¿Amén? Entonces, todas las cosas que el Padre me ha dado. Y esto es lo que nosotros hemos sido llamados a empezar a conocer. Nosotros hemos sido llamados a conocer al Hijo de Dios, el interés del Padre. Lo que el Padre quiere que nosotros hagamos es conocer cada vez más profunda y con mayor claridad a su Hijo amado, ¿amén? Como han venido compartiendo los diferentes hermanos. ¿Amén? Y conociendo a su Hijo, entonces conozcamos todo lo que Él ha puesto en Él,
que podamos conocer su verdadero amor, el amor del Padre para el Hijo, que podamos conocer su autoridad, que podamos conocer sus justos juicios, que podamos conocer su señorío sobre todas las cosas, que podamos conocer su carácter, su vida, todo lo que Él mismo es expresado y contenido en la persona de su Hijo. Entonces vamos a volver ahora ahí al Evangelio de Juan en el capítulo 17. Y vamos a ir ahora al capítulo 15 de Juan. Y leemos desde el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, amén, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ven? De manera que nosotros podemos encontrar entre estos dos versos, en este que hemos venido haciendo énfasis, allí en Juan 17, en el que dice que ellos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén. Y ahora el Señor Jesucristo habla con sus discípulos y les dice, pero les enviaré, yo rogaré al Padre y enviaré del Padre un Consolador. Amén. El Espíritu de verdad o el Espíritu de realidad. Y hablando de este Espíritu, del Espíritu Santo que Él enviaría, Él nos dice que este Espíritu Santo procede del Padre, el cual procede del Padre. Amén. O sea que esta misma palabra, todas las cosas que me has dado proceden de ti, es lo mismo que habla el Señor Jesús ahora de su Espíritu, amén, del Espíritu Santo, que procede del Padre y que ahora el Hijo rogaría que el Padre lo enviara hacia nosotros, hacia los hombres. De manera que podemos ver que todas estas cosas que hemos enumerado al menos, y tienen una correspondencia, no son solo cosas, no son solo ítems que debemos ir señalando, sino que todas estas cosas que el Padre le ha entregado a su Hijo, que proceden del corazón del Padre, tienen una correspondencia perfecta con una persona, y es la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Que es aquel que procede del Padre, así como todas las cosas que el Hijo ha recibido del Padre proceden del Padre también. De manera que nosotros podemos ver que todas estas cosas que hemos visto, que hemos enumerado, tienen una correspondencia perfecta con el Espíritu Santo de Dios. De manera que podríamos decir que está el Padre entonces y ve a su Hijo frente a Él, delante de Él. Amén. Él está eternamente delante del Padre. Y el Padre entonces ama al Hijo y Él quiere entregar todas las cosas para Él. Pero quien comunica todas esas cosas que hay del Padre para el Hijo y que el Padre quiere entregar al Hijo, es otra persona también, y es la persona divina del Espíritu Santo. ¿Amén? Quien procede del Padre y va hasta el Hijo, quien comunica todas las cosas que el Padre le quiere entregar al Hijo, es la persona divina del Espíritu Santo. De manera que el Padre ama al Hijo y quiere entregarle todas las cosas, pero la manera en que el Padre le entrega al Hijo todas las cosas es por medio del Santo Espíritu de Dios, que procede también del corazón del Padre y va a su Hijo. O sea que es el mismo Espíritu Santo de Dios el que contiene, el que expresa, el que comunica todo lo que el Padre le quiere entregar a su Hijo. Y por eso el Espíritu Santo es también igual de eterno que el Padre y el Hijo. Y es igual de divino que el Padre y el Hijo porque comunica todo lo que el Padre le quiere entregar al Hijo desde la eternidad. El Espíritu Santo, el Espíritu de realidad, que procede del Padre. Pero ahora hay algo maravilloso acá.
Y es que aquello que estuvo desde la eternidad, el Padre y el Hijo contemplándose, y el Espíritu comunicando al Padre y al Hijo, en esa comunión perfecta que hay entre el Padre y el Hijo, en esa unidad perfecta, porque todo lo del Padre ahora es del Hijo, y quien comunica eso al Padre, del Padre al Hijo, es el Espíritu Santo que conoce y transmite perfectamente al Hijo todas las cosas. Esa unidad perfecta desde la eternidad. Ahora el Hijo de Dios está aquí pidiéndole al Padre y diciéndole: Padre, envía ese mismo Espíritu ahora, participa de estas cosas a estos tus hijos que tú me has dado. ¿Amén? O sea que ahora el Señor Jesús lo que Él quiere es que aquello que Él tuvo desde la eternidad con el Padre, ahora no solamente esté el Padre y el Hijo unidos por el Espíritu en esa comunión perfecta y en ese conocimiento perfecto, sino que ahora el Hijo de Dios viene y quiere introducirnos en aquello que antes solamente estaba entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. ¿Amén? Y nos introduce en aquello que el Padre le ha delegado a Él por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? Es el Espíritu Santo de Dios el que conoce todas estas cosas, todas estas realidades. ¿Amén? Y es el corazón del Hijo el que quiere que eso que el Padre le ha entregado sea ahora conocido por todos los que le han recibido. Por eso el Señor Jesús, ahí un poquito más adelante en el capítulo 17, ahí donde leíamos, volviendo a la oración del Señor Jesús, el Señor Jesús habla así a su Padre en el verso 22. Verso 22 del capítulo 17. La gloria que me diste. Amén. O sea que todas estas cosas que hemos enumerado, el amor, la autoridad, los juicios, el poder, el señorío, la potestad, todo eso, si quisiéramos enumerarlo, resumirlo de alguna forma, podríamos decir que todo esto corresponde con la gloria de Dios. Todo esto conforma su gloria. ¿Amén? La gloria del Padre. Y dice entonces ahora el Hijo orando acá, habiendo cumplido ya la obra que el Padre le dio: Padre, la gloria que me diste. Amén. La gloria que yo tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Qué precioso, el Señor Jesús queriendo compartir aquello que el Padre le había entregado, ahora también con todos nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo, aquel que procede del Padre y del Hijo. Amén. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que el Padre y el Hijo son uno por esa preciosa y perfecta comunión que hay por medio del Espíritu. Amén. Y ahora el Hijo nos quiere enviar a su Espíritu y quiere participar de esa comunión y de esa persona divina que es el Espíritu Santo, y lo envía a nosotros. Y en virtud de que ahora el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, es que nosotros podemos ser uno y que somos uno. Padre, la gloria que tuve, la gloria que me has dado, yo les he dado. Amén. Para que ellos sean uno como tú y yo somos unos, perfectos en unidad. Amén. Por eso es que nosotros hablamos de una unidad espiritual, en el Espíritu. Amén. Porque el Padre lo que ha hecho, el Hijo lo que ha hecho es introducirnos en esa comunión perfecta del Padre con el Hijo. Y el Espíritu es el que nos da esa misma unidad, nos puede transmitir, nos puede enseñar, nos da la virtud para poder ser uno ahora, nosotros, así como el Padre y el Hijo desde la eternidad habían sido uno. Amén. Y luego sigue diciendo, verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. O sea, fíjense que antes el amor del Padre que procedía del Padre era para su Hijo, amén. Pero ahora el Señor Jesús nos muestra que ese amor que es para su Hijo, hemos sido incluidos en Él también, amén. Y ese amor está comunicado, es expresado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, somos incluidos en aquellos que el Padre entregó a su Hijo, ¿no? Por eso leemos allá en Romanos, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién conoce perfectamente el amor de Dios? Hacia su Hijo. El Espíritu Santo, que es quien lo comunica, quien es el que lo deposita desde el corazón del Padre hacia el Hijo. ¿Amén? Y ahora, quien conoce ese amor de una manera tal, quien lo contiene, que es el Espíritu Santo de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. De manera que nosotros solo podemos conocer verdaderamente el amor de Dios,
el amor verdadero que hay entre el Padre y el Hijo por medio de la enseñanza del Espíritu Santo, porque Él es quien comunica ese amor al Padre, del Padre hacia su Hijo. ¿Amén? Entonces, por eso dice acá, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, para que ellos sepan que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Amén? O sea que lo que el Hijo le pide aquí al Padre es: Padre, ahora yo voy a ser glorificado. ¿Amén? Como hombre, el Hijo de Dios eterno había tenido todas estas cosas, era participante de la gloria de Dios desde la eternidad. Pero ahora el Hijo, hecho hombre, ¿amén?, habiendo tomado carne, ahora le pide al Padre que lo glorifique nuevamente, ¿amén?, con aquella gloria que Él tuvo desde antes que el mundo fuese. Pero en esa glorificación el Hijo, ahora hay algo nuevo, porque ya no es solamente el Hijo divino desde la eternidad, sino que ahora Él, habiendo tomado carne y habiéndose hecho como uno de nosotros, ahora siendo glorificado como hombre, introduce al hombre en aquello que había antes entre el Padre y su Hijo eterno. ¿Amén? O sea que ahora somos participantes por medio del Hijo de Dios, nos ha glorificado juntamente con Él y nos ha hecho participantes de todo lo que proviene del Padre para su Hijo. ¿Amén? Y eso lo hace por medio de la participación de su Espíritu Santo, quien conoce todas las cosas que el Padre le ha entregado al Hijo. Amén. Y lo que el Hijo quiere es que nosotros, hermanos, la iglesia, los hijos de Dios, veamos su gloria, que estemos juntamente con Él para poder contemplar al Padre, poder contemplar al Hijo y poder contemplar la gloria que el Padre le ha querido entregar a su Hijo por medio de su Espíritu Santo. Hermano, el llamamiento de nosotros como iglesia del Señor es que podamos conocer su gloria, que estemos contemplando al Padre y al Hijo y lo que Dios le ha querido entregar a su Hijo. ¿Amén? Esa fue la oración que el Hijo hizo por su iglesia. ¿Amén? Si nosotros hubiésemos querido que en las últimas palabras que el Señor Jesús oró a favor de la iglesia, hubiera pedido por nuestro bienestar, hubiera pedido por tantas cosas que nosotros creemos que son lo más importante para nosotros, y decimos: ¿por qué el Señor Jesús no oró? Dijo: Señor, yo quiero que tú les des, que gocen de buena salud, que nunca les falte la provisión, que crezcan, que nunca tengan una dificultad. Pero el Señor Jesús no oró por eso, porque eso no es lo más importante. Amén. Eso no es lo más importante para nosotros. Nuestro llamamiento verdadero, lo que hay en el corazón del Hijo para la iglesia, es que nosotros podamos contemplar y conocer todas las cosas que el Padre le ha querido entregar a su Hijo. Amén. Y que conozcamos ahora que esas cosas que el Dios había dado a su Hijo desde la eternidad, ahora nosotros somos participantes de aquella riqueza que el Padre había entregado a su Hijo. Amén. Por eso después nosotros empezamos a encontrar versos en la palabra de Dios, que aquello que aquí nos dice que fue entregado por el Padre a su Hijo, ahora el Hijo lo entrega a nosotros. Amén. Y como veíamos allá entonces que el amor del Padre es el Hijo, ahora nos dice que el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado también en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y como vimos allá que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio da a su Hijo, y después nos dice que nosotros debemos juzgar también todas las cosas, a los mismos ángeles. O sea que el Padre quiere introducirnos en aquello que el Padre le ha querido dar a su Hijo. El Hijo nos introduce y nos muestra todas estas cosas. Amén. Entonces ese es el llamado que nosotros tenemos como iglesia por medio de su Espíritu Santo. Amén. Por eso el Señor Jesucristo, luego un poquito más adelante, en el capítulo 16, ahora ahí mismo en Juan, sigue hablando así del Espíritu. Leamos el verso 12 de Juan 16. Juan 16. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros. Ah, qué precioso. Porque aquí empezamos a entender que cuando vemos esas cosas, cuando encontramos esa palabra, cosas que el Señor Jesús decía, no son cualquier cosa. No es que el Señor Jesús quería hablar de cualquier otra cosa y no le alcanzó el tiempo, no. Aún tengo muchas cosas que deciros. Y esas cosas se corresponden con todas las cosas que el Padre me ha dado y que proceden del Padre. Y el mismo Señor Jesús decía aquí, aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. Porque el Señor Jesús sabía que aunque Él anunciara todas las cosas que el Padre le había entregado, la verdadera enseñanza y el verdadero conocimiento que nosotros debíamos tener de aquellas cosas tenía que venir por medio de aquel que transmite todas esas cosas en una realidad eterna y perfecta. Amén. Entonces el mismo Señor Jesús dijo, yo todo lo que tengo que enseñarles, que decirles, todavía ustedes no los pueden sobrellevar. No porque el Hijo de Dios no pudiera transmitirlas. Ciertamente Él es el depositario de todas aquellas cosas. Y ciertamente Él podía seguir enseñando acerca de todas estas cosas. Pero había una incapacidad en nosotros. Es por causa nuestra que nosotros no podemos simplemente entender y comprender y conocer todas estas cosas desde nuestra naturalidad. ¿Amén? Hermanos, nosotros podemos enseñar todo lo que nosotros querramos enseñar acerca del amor de Dios. Podemos juntar todos los versos y tener campamentos completos para tratar de explicar lo que es el amor de Dios, lo que es la justicia de Dios, lo que es el señorío de Dios, lo que es el juicio de Dios. Y gloria al Señor porque lo hacemos por medio de su palabra. Pero todas estas cosas no las podremos sobrellevar, no las podemos entender, no las podremos recibir. No serán una realidad para nosotros sin la intervención del Espíritu Santo, quien es el que comunica todas estas cosas, quien las conoce, quien las contiene, amén, y que eternamente ha estado viendo que esto es lo que el Padre le da a su Hijo. Entonces el Señor Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podréis sobrellevar, porque claro, todavía el Espíritu no ha venido, amén. Y luego sigue diciendo el Señor Jesús ahí, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, amén, aquel que procede del Padre hacia el Hijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea que el Señor mismo, incluso el Señor mismo reconocía que era necesario que el Espíritu Santo viniera y que Él, que conoce todas las cosas, que comunica todo lo que hay del Padre hacia el Hijo, Él mismo estuviera dentro de nosotros y nos diera un conocimiento, pero no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento real en nuestro interior, de que Él nos revelara en nuestro espíritu cada uno de estos aspectos que el Padre le ha querido entregar a su Hijo. Nosotros a veces pensamos que necesitamos de un gran predicador que nos enseñe muy bien todas las cosas. Pero hermanos, las enseñanzas y las predicaciones solo son útiles si el Espíritu de Dios se mueve dentro de todos los que estamos escuchando. Y si podemos pedirle al Señor que por su Espíritu nos revele, habla a nuestros ojos espirituales y nos conceda ver la gloria de Dios, la gloria del Hijo y nos enseñe. Amén. Es la mayor necesidad que nosotros tenemos. Debemos ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que conoce todas las cosas y Él es el que nos va a enseñar. Él es el Espíritu de realidad. Esta palabra verdad, como sabemos bien, en el griego se puede traducir como realidad también. ¿Y por qué realidad? ¿Por qué verdad? Porque el enemigo de Dios ha sembrado en nosotros cosas que no son reales, que no son verdaderas. Y entonces, como está el amor del Padre para el Hijo, también hay un amor nuestro propio. Y nosotros creemos que conocemos el verdadero amor, que la manera correcta de amar es como nosotros amamos. ¿Amén? Pero viene el Espíritu y nos muestra la realidad del amor. Y el amor verdadero, que es aquel que está entre el Padre y el Hijo. La manera en que el Padre ama al Hijo. Ese es el amor verdadero. Y ese amor solamente puede ser enseñado por el Espíritu en nuestro corazón. Y nos puede mostrar que aquello que nosotros pensamos que es el amor y que creíamos que sabíamos que era el amor, no es el amor verdadero. El amor verdadero es lo que hay entre el Padre y el Hijo, y el Espíritu lo transmite del Padre al Hijo y ahora está en nosotros y nos lo enseña, si nosotros queremos ser enseñados por Él. ¿Amén? Como Job, como ayer compartí el hermano acerca de Job, ¿no? Señor, yo hablaba cosas muy maravillosas. De oída yo te había oído. ¿Cuánto hemos oído hablar del amor, de la autoridad, de un montón de cosas? Pero necesitamos decir como Job, y para eso Dios tiene que hacer un tratamiento en nuestras vidas.
Señor, yo allá hablaba cosas maravillosas, cosas demasiado elevadas que yo mismo no comprendía bien, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Y cuando yo te veo, Señor, cuando el Espíritu nos enseña en nuestro corazón, nosotros debemos verdaderamente arrepentirnos y decir, Señor, sé que ahora nada sé, Señor. Yo creía saber qué era la autoridad. Incluso he podido enseñar acerca de lo que es la autoridad en medio del pueblo de Dios y cómo el Señor delega su autoridad y todo lo demás, pero de pronto el Espíritu de Dios nos trae su luz en un momento y nos deja ver un poquito de la autoridad que el Padre le ha delegado al Hijo. Y en ese momento nos damos cuenta de que todo lo que nosotros conocíamos no era la realidad. La realidad es conocer al Padre, al Hijo, por medio del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Aún tenemos muchas cosas que deciros, pero todavía no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de realidad, nos creemos a veces santos en nuestra propia justicia, pero cuando el Espíritu nos revela la santidad de Dios mismo, nuestra santidad queda como nada delante de la santidad de Dios. Amén. Y es el Espíritu el que conoce esa santidad. Amén. Y lo que nosotros anunciamos, lo que nosotros enseñamos, todo lo que nosotros hacemos, debe ser una consecuencia, hermanos, de aquello que hemos podido ver y ser enseñados por el Espíritu. Amén. Lo que nosotros participamos, si no es de aquello que hemos visto por el Espíritu, si no es de aquello que hemos sido enseñado por el Espíritu, hermano, no va a producir el fruto verdadero y real y legítimo de Dios. ¿Amén? ¿No era eso lo que decía ya Juan? Sí, leamos ahí en Primera de Juan, el mismo apóstol Juan, en Primera de Juan. Fíjense cómo hablaba él, hablando de esto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿amén?, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Amén? Yo no creo que aquí el apóstol Juan solo se refiera a aquel episodio en el que él pudo ver cómo el Padre glorificó a su Hijo cuando estaba todavía aquí en la tierra y se apareció. Yo creo que el apóstol Juan se refería aquí a todo lo que él pudo ver, oír, palpar por medio del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le enseñó a él tocante al verbo de vida. ¿Amén? A esto era que Juan se refería aquí en este pasaje también. ¿Amén? O sea, todo lo que ellos pudieron ver, lo que ellos pudieron ser enseñados por el Espíritu, lo que el Espíritu les reveló acerca del Hijo y del Padre. ¿Amén? Toda la enseñanza del Espíritu. Eso que ellos vieron tocante al Hijo de Dios. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos, lo que hemos visto. Amén. Quiera el Señor que todo lo que nosotros transmitimos sea producto de que hemos visto y hemos sido enseñados por el Espíritu. Amén. Y no hemos sido solamente enseñados académicamente o por sola teología que hemos podido estudiar, sino que podamos decir, como decía Juan acá, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos, para que vuestra comunión sea también con nosotros en el Padre y el Espíritu. Amén. Y por eso el Hijo también allá decía, Padre, regocijándose en el Espíritu, dice aquel pasaje, Padre, yo te alabo, porque escondiste estas cosas. No son cualquier cosa, ¿no? Son las cosas que el Padre le ha entregado a su Hijo. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Amén. Terminemos estos versículos que estábamos leyendo ahí, volviendo a Juan 16. Entonces dice verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué será lo que oye el Espíritu, no? Hay algo que el Espíritu oye, hay algo que el Espíritu escucha, ¿no? Y el Espíritu está en el Padre con el Hijo. O sea que lo que el Espíritu oye es lo que el Padre le comunica a su Hijo. Amén. Y el Espíritu entonces oye esto y nos lo comunica, nos lo enseña. Amén. Todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, o sea, de lo que antes era solo del Hijo, todas las cosas que el Padre le había delegado al Hijo, y os lo hará saber. Amén. Pero ese hará saber ya sabemos que no es solamente un conocimiento intelectual, sino que nos comunicará y nos incluirá en Él. Amén. Nos incluirá en esa comunión perfecta del Padre con el Hijo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Hermanos, no hay conocimiento de Dios, del Hijo, de las cosas espirituales verdaderas, sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a leer un pasaje más en Primera de Corintios ahora. 2:6 de Primera de Corintios, perdón. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. Porque a Pablo se le estaba criticando, se le estaba juzgando que lo que él hablaba era cosas muy simples, muy vanas, hablando de la cruz de Cristo, hablando de otras cosas cuando fue a Corintios. Amén. Y el hermano dice, no se equivoquen. Nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque la verdadera madurez se va dando a medida que conocemos todas estas cosas. Amén. La verdadera madurez no es cuando nosotros nos sabemos de memoria los versículos que hablan sobre el amor. La verdadera madurez es cuando el Espíritu nos ha enseñado acerca del amor y se vuelve eso una realidad en nosotros. Amén. Esa es la madurez. La verdadera madurez no es solamente conocer intelectualmente muy bien la Biblia y leer muchos libros y entender los diferentes aspectos de la vida cristiana y de la teología sistemática y todo lo demás. Claro que todo eso nos ayuda, pero solamente si el Espíritu nos revela, eso va a ser de verdadera utilidad. Si no, va a quedar como una cáscara vacía. Amén. Y Pablo decía, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. En misterio, porque es un misterio que va siendo relevado poco a poco. Amén. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría que estaba entre el Padre y el Hijo había sido predestinada por Dios desde antes de los siglos, no solamente ahora para su Hijo, sino también para nuestra gloria. Amén. La sabiduría, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios en nosotros. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, dice el verso 9, como está escrito, y ahí vuelve a aparecer esta palabrita, cosas. Amén. Todas las cosas que el Padre, yo te alabo, Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquellas cosas, amén. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, esto no es solamente de nuestra propia intención. Esto es algo que está en lo profundo del corazón de Dios que le ha dado a su Hijo. Son las que Dios ha preparado, aleluya, para los que le aman. Ahora nos quiere introducir en esas cosas, amén. Son las que Dios tiene preparado para nosotros. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que si nosotros queremos conocer a profundidad a Dios, no hay otra manera sino por medio de la enseñanza de su Santo Espíritu en nosotros, desde nuestro interior. Amén. Tenemos que confiar, depender de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Tenemos que rogar que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos capacite. Tenemos que rendir nuestra sabiduría, nuestra propia capacidad, nuestro propio entendimiento para que el Espíritu, hacernos como niños, para que el Espíritu entonces nos pueda enseñar lo que es verdadero y lo que es legítimo y lo que es real. El Espíritu conoce lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene, ahí vuelve otra vez esta palabra, el Espíritu que procede de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Amén? Ese es el trabajo del Espíritu ahora, glorificar al Hijo. ¿Cómo? Dándonos a conocer lo que el Hijo ha recibido del Padre. ¿Amén? Eso es lo que el Espíritu está haciendo ahora, revelarnos al Hijo y toda la riqueza que hay en Él. Y revelándonos al Hijo, haciéndonos entender también que nosotros estamos incluidos en Él y somos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea que aquellas cosas no se transmiten solo por el hablar, sino que incluso las palabras que se usan, el hablar mismo tiene que estar siendo enseñado por el Espíritu y acomodado a esa grandeza y a esa majestad que hay del Padre con el Hijo, tratando de comunicar con palabras humanas aquello tan glorioso y tan majestuoso que está en el Padre y el Hijo. Amén. Y el Espíritu nos las enseña para poderlas participar y ser recibidas también y enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ahí estamos nosotros, sin la enseñanza del Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Amén? Por eso cuando nosotros hablamos, hermanos, de cualquiera de estas cosas, de autoridad, hablamos siempre de autoridad espiritual, y no es un cliché, no es una manera de un logotipo para hacernos más espirituales y para hacer ver que lo que estamos hablando aquí es espiritual, ¿no? Cuando hablamos de autoridad y hablamos de autoridad espiritual, es porque es la autoridad que el Espíritu nos enseña, que tiene que ser enseñada por el Espíritu. Cuando hablamos del amor espiritual, es porque es el amor, no el amor que nosotros podemos entregar por nosotros mismos, sino es el amor que el Espíritu nos enseña, que el Espíritu nos transmite. Cuando hablamos de juzgar asuntos, incluso de juzgar personas, hablamos de un juicio en el Espíritu, porque debemos depender de la enseñanza del Espíritu para juzgar correctamente todas las cosas. Amén. Y no solamente desde nuestro hombre natural. Y cuando nos enseñan la autoridad espiritual, decimos, no, eso es imposible, eso es una locura. La autoridad hay que imponerla, la autoridad se ejerce de esta y de esta manera, ¿no? Porque la autoridad que enseña la palabra de Dios, que no está basada en la sujeción, en el sometimiento, sino basada en la sujeción, nos parece que eso es una locura, nos parece que eso no puede ser. Pero el Espíritu nos enseña y esa es la verdadera autoridad, porque el enemigo quiere introducir otro tipo de autoridad en medio nuestro, quiere sacarnos de la verdad del Espíritu para confundirnos y llevarnos a la mentira de Satanás, y quiere que en medio de nosotros haya una autoridad, pero no la autoridad legítima de Dios, sino una autoridad falsa, que parezca autoridad, pero no es la autoridad enseñada por el Espíritu. Quieren que entre nosotros haya comunión, pero no una comunión espiritual, sino otro tipo de comunión. ¿Amén? Y Él está tranquilo mientras que en medio de nosotros no se dé la comunión legítima y enseñada por el Espíritu, sino que tengamos un tipo de comunión así, no tan espiritual. Él quiere que haya juicio, pero entonces introduce nuestra parte natural y empezamos a ejercer nuestros juicios de una manera natural en medio de la iglesia. Y entonces nos saca de la verdad y de la realidad del Espíritu y nos introduce en la mentira del enemigo. ¿Amén? Y hacemos daño, ¿amén? Causamos daño y dificultad. ¿Amén? Entonces el hombre natural no percibe las cosas espirituales y le parecen locura y entonces trata de hacer lo que a él le parece que es lo correcto, de la manera que a él le parece correcto. Hermano, por eso todo en medio de nosotros, hermanos, tiene que ser algo espiritual. Tiene que tener un peso espiritual, hermano. Tiene que tener la enseñanza del Espíritu en nosotros, hermano. Incluso las cosas más prácticas que nosotros podamos haber escuchado deben tener el contenido y el peso espiritual dentro de nosotros. Si nosotros quitamos y no le damos el peso y el lugar al Espíritu Santo, hermanos, nos quedamos en nuestra naturalidad. Y en nuestra naturalidad no expresamos aquello que el Padre quiere que sea expresado en medio de nosotros. Amén. Fíjense, para terminar, hermanos, solamente unos minuticos más, como justamente en esta iglesia de los Corintios, Pablo tuvo que corregir tantas cosas en la vida de la iglesia.
Y por eso Pablo tiene que hablar estas cosas de la profundidad del Espíritu, de la enseñanza del Espíritu a esta iglesia. Porque todas estas cosas que parecen tan elevadas tienen un efecto muy práctico en medio nuestro si nosotros no las consideramos adecuadamente. Entonces nosotros nos damos cuenta, ahí en Primera de Corintios, fíjense, desde el mismo capítulo 1, cómo Pablo tiene que tocar algunos aspectos de estos que hemos hablado, ¿no? Fíjense lo que dice en el verso 11, por ejemplo. Porque he sido informado, le dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y esto es triste, ¿por qué? Porque con todo lo que hemos podido venir hablando, lo que debería haber entre nosotros debería ser lo mismo que hay entre el Padre y el Hijo. Porque en eso es que hemos sido introducidos. Amén. ¿Qué hay entre nosotros? Lo que debería expresarse cuando hay dos hijos de Dios juntos es aquello que hay entre el Padre y el Hijo. Aquella unidad perfecta, aquella autoridad perfecta, aquella humildad perfecta, aquella sujeción perfecta. Amén. O sea, en medio de la iglesia, entre nosotros debería haber lo mismo que hay entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo de Dios, ese amor perfecto, esa autoridad, esa comunión. Eso es lo que debería expresarse entre nosotros, ¿no? Y Pablo se entristecía porque cuando escuchaba lo que había entre los hermanos, no era la manifestación y el fruto del Espíritu, sino otras cosas. Amén. Y entonces eso nos demostraba Pablo que estábamos en la naturalidad, que estábamos entendiendo las cosas naturalmente, que nuestra naturalidad estaba causando dificultad, que el Espíritu todavía no le habíamos dado el espacio suficiente al Espíritu para enseñarnos, porque si el Espíritu nos hubiera enseñado, entre nosotros habría aquello que debería haber, amén, la presencia de Dios. El Señor por eso dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, amén. Por medio del Espíritu Él prometió que estaría entre nosotros. ¿Amén? Y luego dice acá entonces, porque oigo que hay entre vosotros no comunión, no amor, no autoridad, no humildad, no santidad, sino más bien contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros y fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. O sea, todas estas cosas son fruto de nuestra naturalidad, de entender las cosas de una manera natural. La autoridad, o a mí me compartió tal persona, o yo pertenezco a tal otro hermano. Si el Espíritu nos alumbrara por un momentico la comunión y el señorío del Padre que el Padre le ha dado al Hijo, hermano, eso caería a un lado. Ninguno de nosotros vamos a querer levantarnos como señores cuando nosotros veamos el señorío que el Padre le entregó a su Hijo. El Espíritu nos lo va a enseñar y nos vamos a dar cuenta, hermano, no hay otro Señor, hermano. Si el Espíritu nos muestra el señorío que el Padre le legó a su Hijo, vamos a decir, hermano, no me digan Señor, hermanos, hay uno que está allá, es el Hijo de Dios y a Él le fue entregado todo el señorío. Amén. Queremos ejercer autoridad. Si el Espíritu nos mostrara un poquito la autoridad, la verdadera autoridad del Padre y el Hijo, diríamos, hermanos, esto que estamos haciendo acá no es verdaderamente ejercer autoridad. Esto no es lo verdadero, es esto. Amén. Y no tendríamos dificultad. Y luego más adelante sigue diciendo Pablo también en otros pasajes, de cierto, oigo que hay entre vosotros fornicación. Y fornicación no se nombra ni siquiera entre los gentiles. Porque habíamos bajado la mirada y habíamos empezado en lo natural, a ver las cosas muy naturalmente, y no habíamos podido ver la santidad del Padre y del Hijo. Cuando el Espíritu nos muestre y nos enseñe la santidad del Padre y del Hijo, nos vamos a dar cuenta de cuánto hace falta ser limpiado entre nosotros. Amén. Estaban tan acostumbrados los hermanos que no pasaba nada, ¿no? Pero cuando el Señor les mostró, ¿no? De cierto que oigo que hay entre vosotros divisiones, celos, contiendas, ¿no? Que cuando van a tomar la mesa del Señor unos se adelantan y unos se embriagan mientras que los otros tienen hambre. Si conocieran el amor de Dios, nos daríamos cuenta de la debilidad de los demás hermanos, le reconoceríamos, le amaríamos, le soportaríamos. ¿Amén?
Entonces, hermanos, nosotros necesitamos verdaderamente que entre nosotros podamos tener esa enseñanza del Espíritu. Cada uno de nosotros, hermano, cada uno de los hermanos tiene el Espíritu del Señor en su propio espíritu. Pidámosle al Señor que nos revele esto, que nos muestre estas cosas, que nos las enseñe. Amén. Y entre nosotros que podamos pedir que sea el Espíritu el que manifieste su vida, su autoridad, su amor, su perfecta comunión en medio nuestro. Amén. Que el Señor nos ayude y nos continúe bendiciendo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor, por lo que tú has dispuesto, Señor, en tu corazón para nosotros desde la eternidad, Señor. Señor, te agradecemos el hecho de que tú nos hayas hecho tus hijos, Señor, de que tú nos hayas introducido, Señor, por tu Santo Espíritu, en tu gloria, en la comunión del Padre con el Hijo. Te rogamos, Señor, que podamos ser enseñados continuamente por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guarde de toda cosa natural, de toda cosa nuestra propia, humana, Señor, y que solo lo que proviene de tu Espíritu, Señor, sea expresado en medio de nosotros, Señor. Continúa avanzando en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor, en el nuestro propio, Señor. Que tú seas conocido en medio de tu pueblo, Señor. Que tú seas honrado, Señor. Que tú seas formado en medio de tu cuerpo, Señor. En el precioso nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén.